El día de hoy, Gaby nos trae unas preguntas que ustedes nos han hecho en nuestras redes sociales acerca del vino, ¿no, Gabs? Ay, perdón. ¿Y yo qué tengo que contestar? A ver, lo quiero. Bienvenido a Cava Mansein. ¿Te gusta el vino y quieres conocer más? Entonces quédate porque vamos a contestar algunas de las preguntas que tal vez te has hecho alguna vez en tu vida. El día de hoy les traemos unas preguntas que nos han hecho en nuestras redes sociales. Comencemos con la primera pregunta. Carla Heinz quiere saber qué es un vino. Pues bueno, esta es una pregunta un poco compleja. Yo creo que la manera más fácil de decirlo es que un vino, como ya muchos saben, pues es una bebida que proviene únicamente de la uva. Y además de esto, muchos lo consideran un alimento porque contiene azúcares, contiene agua y también contiene nutrientes. Contiene nutrientes, de hecho, muy buenos para el cuerpo. Y también antioxidantes. Tiene muchísimos efectos benéficos en la salud. De hecho, existen más de 20 tipos de uvas, de uva tinta. Sí. Bueno, Y sin mencionar las blancas, y de esos dos tipos de uvas se pueden hacer muchísimos tipos de vino también, tranquilos, espumosos, fortificados, depende mucho, pero todo forman parte del mismo concepto, ¿no? Sí, de hecho también acaba de salir un nuevo vino que es azul, no sé si lo has llegado a ver. Sí, en España, en ¿no? España, Sí. que es considerado un vino. Bueno, según yo las regulaciones españolas todavía como que no lo querían considerar un vino como tal, porque le faltan ciertas características, por así decirlo, pero también es un vino muy bueno y es un vino muy innovador y si dijeron, bueno, si es rosado, blanco y tinto, ¿por qué no va a haber color añil? Pues sí. La otra pregunta es de Fernanda Morales, ¿por qué deberíamos de tomar vino? Pues porque sabe rico, en primera, sabe muy rico y en segunda es bueno para el corazón, ayuda con la parte del colesterol malo, el HDL lo disminuye y también tiene antioxidantes. En el caso de los vinos blancos secos ayudan muchísimo con esta sustancia que se llama ácido pantoténico que funciona para estimular el páncreas. Entonces para las personas con diabetes o con problemas de glucosa son excelentes para tomar. A mí más enfocada en lo gastronómico, me gusta maridar platillos con vino porque su matiz queda muy bien con diferentes tipos de platos. Sí, si encuentras el perfecto para cierto platillo, entonces el maridaje queda estupendo. La verdad es que queda muy bien. La siguiente pregunta es de Gis Ávila y es ¿cuándo se debe tomar vino? Pues bueno, Gis, puedes tomar vino cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Muchas personas lo prefieren hacer en eventos sociales. Algunas personas lo toman diario, ¿no, Gabs? Sí, por lo mismo que es bueno para el corazón. Solo media copia de vino, tampoco una botella. Tampoco una botella. En resumidas cuentas, tómalo cuando tú quieras, cuando tú prefieras y si se te antoja. Franco Garduño quiere saber si el vino se puede pasar por más de una barrica en crianza. Sí se puede, dependiendo de qué es lo que busques en el vino, porque existen diferentes tipos de barricas, pero los tres básicos son el romano, el francés y el americano. Y todos son de roble. Sí, cada uno te aporta diferentes matices en el vino. Depende mucho de lo que quiera la bodega. Sí, pero sí se puede pasar por Sí. más de un tipo de barrica. Sí. La siguiente pregunta la hace Daniel y quiere saber cómo saber qué te gusta de un vino. Pues es subjetivo. Es subjetivo, Daniel, porque depende de qué es lo que te gusta a ti. Si tú ya sabes qué te gusta, entonces así es como vas a elegir un vino. Eliges lo que te gusta. Sí, si lo quieres amargo, si lo quieres dulce. Inclusive hay personas que no les gusta el vino porque no lo encuentran. Solo creen que sabe a amargo. Exactamente. Pero en realidad es astringencia. Exactamente, entonces en el caso de que tal vez alguien no sepa mucho acerca del vino, entonces podría ya sea preguntar por un vino ligero y sobre eso partir, o sea, sobre un vino ligero y afrutado yo les recomendaría por ejemplo un Merlot, si quieren elegir ya muy específicamente y sobre eso ya van ustedes intentando qué vinos les gustan y ya. Jenny Guzmán quiere saber cuál es el vino más caro o más difícil de hacer. Sí, bueno, dependen de varios factores, de dónde es producido el vino, cuánto tiempo lleva ese vino en crianza y por qué tipo de roble pasado. Y sobre todo la cosecha, porque depende
Hay cosechas que se consideran selectas, ¿no? O sea, que se consideran como los reyes de todas las demás cosechas y eso aparte incrementa el precio si se cosechó manualmente en lugar de automáticamente. O sea, manualmente quiere decir que la bodega contrató a 200 trabajadores y durante 2 semanas estuvieron ahí con sus propias manos cosechando las uvas. ¿Qué es más calidad en la uva? Porque se maltrata menos. Exactamente, y también cuesta más por los salarios y por la calidad del vino, porque sabe mejor la calidad del vino. Pero si tuviéramos que decir si un vino es caro, yo recomendaría irse por las subastas. O sea, si tú buscas en internet una subasta de un vino que se vendió $1,000,000, entonces ese vino seguramente tiene historia y seguramente tiene una cosecha demasiado selecta. Porque no cualquier vino puede ser tan caro. Debe ser Pero de sí muy hay buena vinos calidad. Exactamente. Mike pregunta que si todos los vinos mejoran con el tiempo. Sí y no, dependiendo del tipo de vino, porque los blancos no mejoran con el tiempo, especialmente si son jóvenes, pero algunos Sí, tintos mejoran con el tiempo. Y todo depende también, en eso depende un poco más lo de la bodega. La Sí. gente piensa que entre más años tenga el vino mejora el sabor y al contrario, hay veces que se avinagran Y se pierden también sus sabores. sí, van perdiendo vida porque les entra oxígeno. Exactamente, en el caso de que también se guarden mal. Pero en resumidas cuentas, sí, no cualquier vino se puede guardar. No puedes ir ahorita a tu supermercado más cercano y comprar un vino y ya guardarlo en tu alacena y en 20 años va a costar mucho. Así no funciona esto, sino que más bien tiene que ver con el tipo de cosecha, si es más noble, y eso lo decide más bien la bodega. La respuesta es no todos. No todos, son algunos. Exactamente. Ok. La siguiente pregunta la hace Jorge Alemán y quiere saber si te regalan un vino, ¿cómo saber que es bueno? ¿Qué es bueno el vino que te regalan? Supongo que debes de tener un poco de conocimiento acerca Vas del al vino. supermercado y ves el precio. No, debes saber un poco acerca del vino. Tú sabes que un vino es bueno si en la calidad cuando tú lo tomas no se sienten sedimentos, no se siente terso y el sabor es bueno. Sedimentos son basuritas. Exactamente, como no sé si luego les ha pasado que luego como que el vino tiene pescaditos o algo así y eso no es muy bueno. Pero también, por ejemplo, hay vinos que no se desarrollan muy bien en cuanto a sus sabores, como una vez que probamos un vino, ¿te acuerdas? Que sabía muy feo, que sabía como a flor cuando la pasas por calor. Ah, sí. O sea, depende también mucho del gusto de cada quien, pero si a mí me hubieran regalado ese vino, a mí no se me hubiera hecho nada bueno más bien. Me sabía muy feo, Sí. por ejemplo. Luego, Jorge Ramírez nos pregunta ¿qué es la decantación del vino? Como ya había dicho un poquito, el vino tiene sedimentos o tiene pescaditos muchas veces, porque cuando el vino lo dejan reposando en la botella, pues naturalmente empieza a generar ciertos sedimentos que se van hasta el fondo de la botella. Entonces cuando tú quieres abrirla y ahí tienes un evento y ya lo quieres servir, entonces puede que esos sedimentos se vayan. Entonces el decantador, para empezar, es como un envase de cristal con esta forma, no sé si se vea. Y se utiliza para dos cosas. Una, para que los vinos se abran. Y cuando un vino se abre es que lo pones en el decantador, se oxigena y entonces empieza a desarrollar todos sus La aromas. oxigenación sirve para potencializar los sabores del vino. Exactamente. Y también se utiliza para limpiar el vino. En este caso, sirves el vino sin que se sirvan los sedimentos y entonces ya puedes servirlo en el decantador. O sea, quiere decir que solamente vas a servir el líquido limpio. Para esas dos cosas se puede utilizar el decantador. Ok. Andrea quiere saber si la vid puede estar en cualquier suelo. ¿El mismo suelo contribuye a que sean más afrutados o eso hace en otra parte del proceso? Pues la vid, que es el fruto que da las uvas del vino, no puede estar en cualquier suelo. De hecho, tiene que estar en suelos muy específicos. Pues tiene que tener un clima muy específico para cada variedad, para que sobreviva. Y también el suelo y la variedad tienen que ver en los aromas y en los sabores que va a aportar al vino. Inclusive hay viñedos donde siembran rosas o lavanda o cualquier Higueras también. flor o cualquier planta para que les aporte sabor. Para las plagas, más que nada es eso, para que las plagas no le peguen a la vid y le peguen primero a los rosales. Y sí les aportan sabor, Sí, y bueno, está padre eso. porque está padre eso, porque aparte de salvarles de una buena plaga, también les aporta el sabor. En el proceso de un vino,
los aromas y los sabores van desde la misma uva, los factores que tiene la tierra e incluso el clima del año. Sí. Por eso puedes Entre tener, más cálido sea el clima, es más dulce. Exactamente, y entre Ah, más bueno. frío es un poco más ácido. Y de hecho por eso si tú tienes una cosecha 2002 y una cosecha 2003, cambian por completo, aunque sea la misma uva, aunque sea el mismo lugar, porque el clima, simplemente por el clima, ya cambió, porque en un lugar hubo más lluvias o algo. Ujú. Sí. Arturo Martínez quiere saber qué vino se puede utilizar para el clericot. Pues en el clericot yo recomendaría y no sé si tú también tendrás esta opinión, pero yo recomendaría un vino joven y afrutado y ligero. Sí, porque como la receta del clericot lleva edulcorante, jarabes, entonces no tiene caso gastar en un vino carísimo que lo vas a mezclar con azúcares, con refresco, que inclusive hay gente que le pone refresco, y con fruta. Sí, o sea, se Un buen pierde. vino lo tomas solo. Exactamente. Entonces no gastaría mucho dinero en un vino para un clericot. Ni yo. Yo les recomendaría eso. En caso de que quieran una variedad, les recomendaría el Merlot. Parece Afrutado. mi favorito, ¿verdad? Pero sí, es afrutado, es ligero, entonces si quieren un vino para un clericot, Merlot está bien. Merlot joven. ¿Cómo lograr distinguir los aromas y sabores? Pregunta Ricardo Gómez. ¿Cómo se logra distinguir? Pues es que ya tienes que tener como un entrenamiento gustativo Sí, del y olfativo. Tienes, sí se pueden diferenciar, no necesariamente tienes que ser un experto para diferenciar algunas de las cosas. Sin embargo, sí se Tienes que recomienda entrenar tu entrenar, paladar. exactamente, el paladar y el olfato. El olfato incluso tiene más receptores de sabores y aromas que el mismo paladar, pero Sí. se utilizan ambos juntos para saber. De pues, hecho, ahora sí el que está hecho el 70%, vino, sí. el 100% es el sabor, el 70% es olfativo y el 30% es el gusto. Y- Por eso cuando la gente se enferma, no le sabe la comida. Exactamente, porque precisamente no pueden oler bien. Pero Para sí. poder lograrlo, o para que se te pueda hacer más fácil, bueno, lo que yo hago es catas, o sea, agarro cualquier fruta, cualquier hierba y o sea, primero lo huelo y luego con los ojos vendados y así vas pues entrenando tus gustos. Sí, yo también hago algo similar. También me vendo los ojos y como que escojo 10 especias o frutas o flores y entonces pues alguien te las puede ir pasando, ¿no? Obviamente tienes que ser muy honesto porque pues si no, no vas a poder pues mejorar. Entonces te los van pasando y ya tú vas viendo a qué tipo de olores eres más sensible o no, y eso también lo puedes reconocer en el vino. El vino tiene lo que les llaman recuerdos. Tú hueles un vino y recuerdas un olor. Entonces cuando tú dices que un vino huele a mermelada de fresa, es porque las moléculas que tú hueles en el vino te recuerdan a ese tipo de cosas. Entonces el estar oliendo y saboreando constantemente cosas te entrena para eso. Los chefs, por ejemplo, son muy buenos catando. Sí. Eric quiere saber cuál es el mejor vino de todo México. Bueno, en mi gusto, para mí el mejor vino de México es el de Casa Madero, Cabernet Sauvignon. El rosado Es mi favorito. es muy bueno. O sea, Y- si yo tuviera que escoger uno de México, ese es mi favorito de todos de México. Y de hecho, Casa Madero es una bodega muy buena. Es una bodega muy buena y por esa pregunta, como bien lo hizo Gaby, podemos irnos por dos partes. Podemos irnos el mejor vino para todo México mío, o si nos queremos ir ya un poco más hacia, Sí. hacia los concursos. También Casa Madero ganó un concurso como mejor vino blanco del mundo. O sea, y es una Chenin Blanc. bodega mexicana, exactamente, con su cosecha Chenin Blanc del 2012. En el 2013 se presentó y le ganó a los vinos europeos. Entonces, si a mí me preguntaran por un vino O en una el casa. ranking, exactamente, de los mejores de México, Casa Madero, Chenin Blanc, son muy buenos. O también, por ejemplo, Monte Chanic, que es otro vino, es otra bodega que también tiene muchísimo renombre y muy buena calidad. La última pregunta que tenemos la hace Rocío Palacios y es ¿en qué estado se producen más vinos? En Baja California. Baja California tiene el 90% de la producción de todo México. Pero No pero sabía eso. sí, es muy interesante. En el Valle de Guadalupe, Ujú. de hecho están las bodegas de mayor renombre. Está Monte Chanic en Baja California.
Pero en sí México tiene muchísimas partes donde produce vino, ya sea en Baja California, en Coahuila con Casa Madero, En Querétaro, con o sea, Freshenet, y- La Redonda. Exactamente. También tienen otras producciones un poco más pequeñas, me parece que Zacatecas y también Aguascalientes. Y el 90% de la producción está en Baja California. Ya después se reparten todo lo demás. Muchas gracias por las preguntas que nos dieron. Saludos a todos. Y si les gustó el video, por favor, denle like y suscríbanse. Si tienen más dudas acerca del vino, déjenlo aquí abajo en los comentarios y esperen más contenido nuevo.